En el caso del expresidente Antonio Guzmán, que también se suicidó en su oficina de Palacio, cuando leemos, por ejemplo, la historia de lo que se esboza al momento, los días previos a este evento de su suicidio y el día de, por ejemplo, se decía que Antonio Guzmán era una persona muy callada, era una persona que estaba sumida bajo una depresión, callado, obviamente, estaba haciendo sus funciones, pero un día... según la crónica y lo que se escribe, su esposa lo llama a Palacio y dice, sí, yo voy a cenar ahora a la casa, pero al final se mete en la oficina, llama, empieza a llamar gente y de momento se mete en un baño cuando dice, nos vamos, pero denme un momento, y se mete en un baño y se suicida. En este caso, la depresión que le albergaba sería por honor, no porque tenga algún tipo de problema económico o algún tipo de problema familiar. Esto se ve de la misma forma que el suicida por una depresión, ya sea porque esté fallando en cosas en la vida. Es que la depresión no tiene que ver con estatus social, poder adquisitivo. Correcto. La depresión es una enfermedad que tanto le puede afectar al rey de España como le puede afectar al limpiabota de mi casa. Aquí no se elige, aquí los síntomas son los mismos. Tenga tú lo que... Son los mismos, Pilar, y disculpa que te interrumpa, son los mismos, pero el patrón que desarrollaba el individuo no es el mismo que desarrollaba. Claro que no, porque va a depender de muchos factores, sobre todo el tipo de personalidad que caracteriza a esta persona. Es decir, si sumado a que yo tengo depresión, le agregamos que soy una persona cabizbaja, una persona que todo el tiempo me he caracterizado por ser de pocas conversaciones, de estar aislada. Aquí es que hay un mayor riesgo entonces de que en algún momento de mi vida, yo contemple el suicidio. Porque tiene mucho que ver con los factores sociales, con los ambientales, con el apoyo familiar. Si yo estoy aislado, hay un mayor riesgo de que en algún momento yo atente contra mi vida. Hay un tipo de depresión que se enmascara, por ejemplo, que tú puedes ver el tipo sumamente contento todo el tiempo, feliz, y de repente te llega la noticia de que se suicidó, muy por el contrario de nuestro expresidente. Él era cabizbajo, pero este era alegre todo el tiempo. Hay un tipo de depresión que se conoce, ustedes también lo deben conocer, que muchas personas utilizan este término de manera inadecuada para referirse a los cambios de ánimo. Yo estoy bipolar, esa persona es bipolar. La depresión de este tipo te presenta unos cambios de ánimo bruscos. Una persona puede estar hoy aquí arriba súper alegre y mañana puede estar en el piso con cambios abismales. Y eso no lo eligen ellos, es parte de su enfermedad, es una enfermedad que se trata, de hecho. Si no es tratada a tiempo, de hecho la depresión es uno de los mayores factores de riesgo en el suicidio. Le siguen, por ejemplo, diagnósticos. Toda persona que se quita la vida está deprimida. El 95% sí, de los casos, según los especialistas. Hay otras enfermedades, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad como un cáncer, una diabetes que no tenga cura. Ellos ven como en el suicidio una muerte segura y sin dolor. Óigame bien, sin dolor y segura. Yo recuerdo en una ocasión que alguien puso el ejemplo del ataque del 9/11, donde una imagen que se hizo famosa, un joven, una persona que se lanza de uno de los edificios. Sí. Y como que se cuestionaba, así como que él iba a morir, ¿por qué lo hizo? Y alguien decía, porque esa era una muerte segura. Él no iba a sufrir. Precisamente eso es lo que piensan las personas que tienen algún tipo de diagnóstico. Otro, por ejemplo, en el caso de los adolescentes y de los niños, son esas noticias, esos eventos que se nos van dando en el día a día y la persona no tiene la capacidad de manejo, no tiene herramientas emocionales para manejar, por ejemplo, un niño, el divorcio de sus padres, un adolescente que le va a llamar en la universidad, porque tiene mucho que ver con nuestra cultura, cómo nos van educando, los valores que vamos adquiriendo a través de la vida y cómo hacemos frente a las situaciones. Porque, por ejemplo, a mí me pueden despedir del trabajo, pero yo por eso no me voy a suicidar, porque yo tengo herramientas que me permiten canalizar y manejar esta situación. Pero hay personas que se derrumban, Dios mío, ¿y cómo yo voy a mantener mi familia? ¿Y cómo voy a pagar la casa y el carro? Mientras otros tienen muchas alternativas, otros carecen de ella.
Y se van sumando estos eventos, se van sumando hasta que llega un punto, llega alguien que te habla mal y eso te detona. Si ustedes se fijan en los titulares de las noticias, niño de 8 años se suicida porque madre no le dio un juguete. No fue por el juguete. El niño venía con una serie de situaciones que quizás no fueron evidentes para los padres. Hombre se suicida porque descubrió que su esposa le era infiel. No fue porque su esposa. De hecho, yo pienso en los familiares que se les acusa en este tipo de títulos. Se suicidó porque causa más dolor, me imagino yo, Pilar. ¿Perdón? Causa más dolor, me imagino yo. Pero por supuesto, porque de por sí perder a alguien por suicidio, imagínate tú que se te acuse y que se te acuse a nivel nacional. Imagínate la madre de ese niño, a mí me impactó mucho. Eso fue un suicidio que se dio a principio como del año 2019-2020 y a mí me apenó tanto este caso porque lo titularon así, que el niño se había suicidado por el juguete o porque le quitaron el celular. Entonces tenemos que abrirnos a la idea de que esto a nivel mundial está preocupando a todos los países, a todas las regiones del mundo por el aumento considerable del suicidio. ¿Pero por qué? Porque las personas estamos tan sumergidas en nuestro diario vivir que no prestamos atención cuando nuestros hijos o cuando nuestro esposo o alguien cercano o un compañero de trabajo empieza a tener cambios tan contundentes en su forma de ser, de hablar, de comportarse, que cuando ocurre el suicidio es que entonces empezamos a atar cabo y ahí que viene algo que se conoce en psicología como la autopsia psicológica, el levantamiento de información, hablar con los familiares para determinar de alguna forma por qué esa persona se suicidó. Sí, yo vi que él no estaba comiendo, yo vi que él se quejaba mucho con sus compañeros de trabajo, estaba llegando tarde a la casa, pero yo jamás imaginé que él se iba a suicidar. Aquí está el llamado de alerta. Debemos estar atentos si queremos hacer algo por estas personas. Ya, qué buen llamado, qué buen llamado. En el caso de la Fundación Pilar, las personas, ¿cómo se pueden acercar? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Cómo ayudan a personas que quizás pueden tener una idea de que algún familiar cercano o ella misma le ha pasado por la cabeza en algún momento una acción suicida? ¿Ustedes canalizan ayudas para esas personas? ¿Cómo las personas pueden acercarse a ustedes? Mira, primero acabada, quiero compartirles algo. Hay tres términos que yo quiero que aprendamos a distinguir, que es el suicidio como tal, el plan suicida y el comportamiento suicida, porque es lo que nos lleva a la prevención. Cualquier persona en momentos determinados puede decir, si yo subo a este edificio y resbalo del 3er piso, yo me mataría. No por eso la persona está dando señales de que se quiere morir o suicidar. En cualquier momento a cualquier persona le puede pasar un pensamiento similar a este. Ahora bien, cuando hay un plan suicida, la persona lo maneja de la siguiente forma. Yo quiero morirme, quiero suicidarme a las 3 de la tarde del 3er piso de tal edificio, porque a esa hora no hay empleados o las personas están almorzando o el seguridad no está ahí. Y en ese momento nadie me va a rescatar porque tiene una idea tan marcada de que se quiere morir. Entonces el comportamiento suicida es lo que se precede. Claro. Mientras la persona está estructurando este plan, cuando va a la ferretería, cuando compra las pastillas, el pesticida, entonces ahí el comportamiento que yo les manifestaba hace un momento es que se empieza a evidenciar. Se vuelven irritables, el comportamiento varía, los patrones y todo eso. Cuando esta persona llega a la fundación, en cualquiera de estas 3 etapas, nosotros lo intervenimos y de acuerdo a la información que nos van suministrando, la entrevista psicológica o psiquiátrica, entendemos si es un paciente que debe ser intervenido, 911. O sea, nosotros tenemos familiares que nos llaman por teléfono y antes de recibirlo en el centro, los recibimos en el hospital porque entendemos que es una emergencia. Ya. Hay pacientes que nos expresan que se quieren morir y la primera pregunta que yo le hago es, ¿cómo te quieres morir? No, todavía yo no lo tengo analizado. Entonces ahí yo entiendo que es un paciente que necesita una estabilidad, que necesita ser intervenido psiquiátricamente o psicológicamente, pero no hay una
ahí no hay una muerte ni una intención de suicidio inminente, porque no tienen el plan estructurado. ¿Ven? Esa es la diferencia. Ahora bien, ¿cómo nosotros ofrecemos la ayuda en la fundación? Desde el 2014 que nosotros estamos trabajando este tema, es muy difícil abordarlo, porque los familiares en muchas ocasiones se niegan a aceptar que algunos de sus miembros estén en riesgo de cometer suicidio. Entonces, empezamos a psicoeducar al familiar mientras se aborda el paciente, dependiendo de la urgencia, como yo les expliqué hace un momento. Una vez sea que se intervino en uno de los hospitales que tienen unidades psiquiátricas o una unidad privada, luego que este paciente es dado de alta, entonces empieza un trabajo con psicofarmacología y con terapia psicológica, tanto para él como para la familia, porque si hay 800,000 suicidios, hay 1.500.000 intentos. Claro. De que lo vuelvan a intentar hasta que lo logren. Entonces, una vez la persona está estabilizada, bueno, pues es dada de alta, pero no perdemos el contacto con esta persona. Les damos seguimiento en el tiempo, tanto a la persona como a los familiares. Y le hacemos saber a los familiares cómo es que se deben manejar con esta persona, con el individuo que trató de suicidarse, porque los familiares pueden no ayudar, no colaborar, porque pueden entender que esa persona no debió hacer eso y que lo hizo para llamar la atención y lo ven como un acto egoísta. Y a veces hasta los maltratan, lo hacen a un lado porque intentó suicidarse. Entonces, si no hay riesgo de suicidio, si es un paciente que viene por propia voluntad y nosotros entendemos que lo que necesita es solo psicoterapia, pues se maneja a discreción del paciente si así lo solicita. Que tenemos muchos casos así. Tenemos casos donde ellos nos dicen, mi familia no sabe que yo estoy enfermo de depresión, que yo soy bipolar, que tengo esto, que tengo aquello. Yo recuerdo que cuando nosotros hicimos el lanzamiento de la fundación, yo fui a un programa de televisión y llegando al consultorio, porque yo tenía la meta clara de que nos lanzamos y tenemos que habilitar un espacio para dar atención inmediata. Y yo recibo una llamada y esa chica me dice, yo te vi en un programa de televisión y yo iba rumbo al 3er piso del apartamento donde yo vivo a quitar una ropa, pero era con la intención de lanzarme. Oye. Porque yo pensaba que yo no tenía ayuda. Y nosotros duramos, Cavada y equipo, 1 año y medio tratando a esa persona, porque descubrimos que tenía otras comorbilidades que debieron ser atendidas, no tenía recursos ni siquiera para el transporte que tuvimos que cubrir también. Y hoy en día, ella tiene una hermosa familia y su enfermedad es tratada. Ella con cada cierto tiempo, cada 6 meses, ella va a la fundación y nosotros seguimos dándole seguimiento. Pero adivinen qué, ni su esposo sabía, ni que ella estaba enferma, ni que tampoco estaba contemplando el suicidio como salida.